comparar dos textos. El primer texto, voy a borrar acá el tablero. Entonces, voy a tomar dos textos que son, incluso ya los he leído. Estos textos son, el primero es Romanos 16, 25. Y el segundo texto va a ser el que está en Efesios 3, 9. Entonces, voy a leerlo rápidamente a ver qué podemos comparar de esos dos textos. El primero, Romanos 16, 25. Entonces dice el primero, este primero de acá. Ahora, a Él, quien es capaz de establecerlos por mi evangelio y la proclamación de Jesucristo, de acuerdo a la revelación del misterio oculto por largas edades pasadas, pero ahora revelado y dado a conocer o hecho conocido a través de las escrituras proféticas por el mandamiento del Dios eterno. Me detengo acá. Entonces, en este primer texto vemos que el apóstol Pablo menciona un misterio que dice que estuvo oculto, pero estuvo oculto por largas edades pasadas, pero ahora revelado y dado a conocer a través de las escrituras proféticas. Lo que quiere decir que este misterio del cual se habla en el libro a los Romanos es un misterio que ya se encuentra en la profecía, que como hemos visto consiste o se refiere al misterio de Cristo, que comienza desde el capítulo 3 de Génesis, cuando Dios le hace la promesa a la mujer de que su simiente iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Entonces vemos que este misterio que está en el libro a los Romanos es el misterio de Cristo, y es un misterio que estuvo oculto hasta que ya comenzó a ser revelado en las escrituras proféticas. Y terminemos el verso 16. Digo el 26. Pero, la segunda parte del 26. Para que todas las naciones puedan creer y obedecerle. También hemos establecido que ya estaba en la profecía, esa profecía que está por ejemplo, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, que se refiere a la profecía de Amós, en que vemos cómo los gentiles, es decir, las naciones, también iban a poder acercarse a Dios, y que esto estaba escrito en la profecía, pero es una profecía o una promesa que se refiere a la posibilidad que durante el Antiguo Testamento tuvieron las demás naciones a través de la nación de Israel, poder tener una relación con Dios, y que también va a continuar, o que es algo que se va a presentar en la dispensación futura, que corresponde a la dispensación del milenio, en la que la nación de Israel va a tener su
va a tener el cumplimiento de la promesa que Dios le dio de ser una nación de reyes y de sacerdotes, que va a ser la nación, finalmente la nación que va a ser cabeza sobre las demás naciones, y que va a través de la cual van a poder acercarse a Dios las demás naciones. Esto es algo que también se va a presentar durante, como lo acabo de mencionar, durante la dispensación del milenio. Bueno, y termina acá esta cita en el verso 27. Al único y sabio Dios sea gloria para siempre a través de Jesucristo. Amén. Bueno, y entonces voy a comparar esta escritura, la voy a comparar con la escritura de Efesios 3:6. Entonces dice así: este misterio es que a través del Evangelio los gentiles, es decir, las naciones, son herederas juntas, miembros juntas de un cuerpo y compartidoras juntas en la promesa en Cristo Jesús. Y para este es un texto que ya hemos leído, pero quiero saltarme al verso 8, la segunda parte, que dice, o leamos el 8: aunque yo soy menos que el primero del pueblo de todos los del pueblo de Dios, o de la gente de Dios, esta gracia se me ha dado a mí, predicar a las naciones las riquezas inescrutables, es decir, que no se encuentran en el Antiguo Testamento, de Cristo, y hacer conocer a todos la administración, es decir, la dispensación de este misterio. ¿Qué quiere decir esto? Que este secreto que se le revela, que es inescrutable, y que le revela nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo, se refiere a una dispensación que por edades pasadas estuvo oculta en Dios, quien creó todas las cosas. Bueno, entendemos que acá no se menciona que este misterio haya sido, que se puede encontrar en las profecías del Antiguo Testamento. Y quiero tomar acá el verso de Timoteo, que es 2 Timoteo capítulo 1. Quiero tomar ese verso de nuevo para leer algo. Dice lo siguiente ese verso: esta gracia se nos dio, a ver, dice acá, esta gracia, estoy leyendo la segunda parte del verso 9, en el capítulo 1. Esta gracia se nos dio en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Bueno, pero, sigue el 10, pero ahora ha sido revelada a través de la aparición. Fíjese que acá no se dice que haya sido revelada en las escrituras proféticas. Prosigamos. De nuestro Salvador Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte y ha traído la vida y la inmortalidad. Para esto fui yo, la inmortalidad a la luz a través del Evangelio. Y dice el verso 11: y de este Evangelio yo fui escogido, un heraldo y un apóstol y un maestro. Bueno, pero quiero leer antes de referirme, la de Tito en el capítulo 1, que dice así: dice acá, en el 2, una fe y un conocimiento que descansa en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del comienzo del tiempo, y en su estación señalada trajo su palabra a la luz a través de la predicación confiada a mí. Yo creo que este verso de Tito capítulo 1 verso 3 es muy importante para poder distinguir lo que es la profecía
del misterio. Dice así, vuelvo a repetir el verso 13. Y a su tiempo, en su estación señalada, en su estación señalada, Él trajo su palabra a la luz, o sea que no la había traído antes, a través de la predicación confiada a mí, por el mandamiento de Dios nuestro Salvador. Y ya para volver a recordar, es que esto del misterio es muy importante para poder dividir rectamente la palabra. La otra que quiero volver a tomar es la de Colosenses, capítulo 1, verso 24, verso 25. Dice acá, ahora yo me regocijo en lo que se ha sufrido por ustedes y completo en mi sangre lo que todavía falta en cuanto a las aflicciones de Cristo por causa de su cuerpo, que es la iglesia. Me he convertido en siervo por la comisión que Dios me dio de presentarles a ustedes la palabra de Dios en su completud. Entonces fíjense que dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, exactamente en el verso 25. Me he convertido en un siervo por la comisión que Dios me dio de presentarles a ustedes. O sea, esa comisión se la dio Dios al apóstol Pablo, según dicen las Sagradas Escrituras, de presentarles a ustedes la palabra de Dios en su completud, que se refiere al misterio que ha sido mantenido oculto por edades y generaciones, pero ahora es revelado a los santos. O sea que no es el mismo misterio que leímos en Romanos, que como hemos visto en los videos anteriores, ese misterio de Romanos se refiere al misterio de Cristo, pero lo que pasa es que el misterio completa al misterio de Cristo. Es decir, el misterio es algo adicional al misterio de Cristo. Es como la revelación más completa, o es algo que completa a esa revelación que venía en la profecía. Y dice acá en el 26, el misterio que ha sido mantenido oculto por edades y generaciones, pero que ahora es revelado a los santos. Y dice el 27, a ellos Dios ha escogido para hacer conocer entre las naciones las gloriosas riquezas de este misterio que es Cristo en ustedes. Es un plural acá, esta segunda persona del plural, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Claro, dice acá Cristo en ustedes porque ya Cristo, como hemos visto que Dios mandó la salvación a las naciones, se refiere entonces a este libro, esta carta a los Colosenses, a que se trata de que ya Cristo está entre las naciones, sino Cristo ya no es Cristo presentado a través de la nación de Israel, como lo fue hasta el final del periodo del libro de los Hechos. Entonces, quería tomar esos dos textos para que retomáramos esa distinción que estoy tratando de hacer entre el misterio y la profecía.